Buenos días, mis hermanos. Queremos darles una muy cordial bienvenida a todos a este culto virtual, a todos nuestros hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez y también a los que nos siguen esta programación y a todos aquellos que nos ven por primera vez. Queremos recordarles que seguimos celebrando el mes de la Biblia, en donde hacemos énfasis que estemos leyendo la Biblia, sobre todo en este tiempo de pandemia, que estamos en nuestras casas guardados. Es el mejor tiempo para aprovecharlo de esta manera. También hacemos énfasis en que compremos una Biblia y la regalemos a un amigo, a un familiar, a un vecino, siguiendo nuestra campaña de comprar una Biblia y regalarla. También queremos decirles que este domingo será el último domingo del mes en donde hagamos este tipo de anuncios, ya que se termina este mes. Entonces, esto no quiere decir que no vamos a dejar de leer nuestra Biblia. Queremos decirles que se esfuercen para hacerlo durante el año. También queremos anunciarles que el día de hoy, domingo, a las 3 de la tarde, seguiremos con nuestro seminario tecnológico impartido por nuestro hermano Cala García, titulado ¿Cómo llegó la Biblia? Es importante que ustedes se comuniquen con nuestro hermano Cala García para que les dé el número de ID o número de identificación, porque es a través de la plataforma Zoom. A continuación, daremos lectura de las Santas Escrituras en el Salmo 95. Salmo 95. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias porque este es tu día, el día del Señor, y queremos agradarte con nuestros cantos y alabanza, para agradar tu corazón y que la recibas como incienso, un olor grato que llegue hasta tu presencia. Te queremos darte gracias por todas tus bendiciones, y también te pedimos, Padre, que abras nuestros oídos y prepares nuestro corazón para recibir en buena tierra tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. A continuación tendremos un canto muy especial de nuestra hermana Mireya Barajas, que nos lo va a compartir. Pues él sabe lo
del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante cuando gozo de su amor, más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Cuando llegue a las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños ni dolor. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino, en la prueba o tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Seguido de nuestro periodo de alabanza, tendremos el canto Grato es contar la historia de nuestro himno número 464 de nuestro himnario. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo
Enseguida tendremos el sermón del domingo de este día por nuestro pastor de misiones, nuestro hermano Josué García, que nos impartirá el mensaje titulado El secreto del gozo, que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, de los versículos 1 al 8, y les damos las gracias y que el Señor los bendiga. Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo, a nuestro culto matutino del domingo 30 de agosto del presente año 2020. De nuevo estamos agradecidos con nuestro Dios y porque nos concede la bendición de tener nuestro culto de un domingo más virtualmente. Y bueno, hermanos, vamos a darle la honra y la gloria debida a nuestro Señor y que Él reciba la honra que Él merece a través de nuestras vidas y a través de nuestra iglesia. En esta mañana quiero invitarle a leer conmigo la porción bíblica una vez más, donde vamos a meditar en esta mañana. Le suplico que si le es posible allí en su hogar, colocarse en sus pies. Le invito a que lo pueda hacer, hermano, junto conmigo. Dice entonces la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, a los filipenses, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor su dirección, hermano. Acompáñeme. Padre, una vez más, bendecimos tu nombre y agradecemos la bondad, la bendición que nos concedes de hablar contigo a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos, te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú eres un Dios que se ha autorrevelado, Señor, y que has tenido a bien revelarnos, Señor, tu voluntad a nosotros. Gracias por salvarnos, Padre, a través de la muerte, Señor, de Jesucristo, de nuestro Señor en esa cruz. Y Padre, ahora queremos suplicarte, tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sigas mostrándonos tu voluntad y que nosotros como siervos podamos someternos humildemente, voluntariamente, Padre, a lo que tú tienes para nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice, Padre, a tu pueblo, bendice a nuestro liderazgo y rogamos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Gracias te damos una vez más por todo lo que nos das y también aquello, Señor, que no nos has dado porque tú sabes que no nos conviene. Bendícenos, por favor, y que tu bendito Espíritu tenga a bien guiarnos en esta mañana. Permítenos a nosotros también, Señor, quitar todo aquello que está estorbando, Señor, tanto externamente como internamente, Señor, y que nos impide, Señor, el adorarte al escuchar tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una pregunta que se solía escuchar en los cultos cristianos, en muchas iglesias en nuestro país y en otros países, era la siguiente, y era una pregunta que se solía hacer al inicio del culto, en medio del culto, una pregunta que nos hacía reflexionar. Y la pregunta era la siguiente, el hermano solía preguntar, ¿está gozoso hoy adorando al Señor, hermano? Y podíamos muchas veces decir amén en voz baja, podíamos en nuestro corazón responder eso. Y si no teníamos gozo, pues no respondíamos nada. Pero esa era la pregunta, hermano, ¿tiene usted gozo en esta mañana? Vamos a adorar con gozo, vamos a cantar con gozo, vamos a escuchar con gozo la palabra del Señor. Y es la pregunta que hacemos en esta mañana. Hermanos, ¿estamos con gozo en esta mañana adorando al Señor en nuestro hogar? Los mineros de carbón saben que los gases son peligrosos,
que los gases pueden juntarse de una manera bastante silenciosa, de una manera bastante secreta en los túneles en los que ellos se encuentran. El monóxido de carbono puede asfixiarlos, el metano puede explotar. Realmente hay muchos testimonios y muchas historias acerca de esto. Una explosión de metano cobró la vida de 12 hombres en el desastre de la mina de Sago allá en el año 2006, en el este de Virginia. 12 hombres murieron a causa de esto. Unos 100 años antes, en el año 1906, 1000 hombres murieron en Francia, en la ciudad de Courrieres, en una cadena de explosiones masivas. Y bueno, sin embargo, los primeros días de la minería de carbón se buscó el secreto para solucionar este problema de que los gases se juntaban y podían explotar o podían matar a las personas que estaban ahí. Y se encontró una solución. El secreto para estas catástrofes fue traer canarios a las minas. El secreto para que más personas no murieran fue traer canarios a estas minas. ¿Sí? Un secreto, hermanos, una solución eficaz y de bajos recursos. ¿Por qué? El metabolismo del canario es muy sensible a la calidad del aire. Entonces, mientras estas aves bonitas, ¿verdad?, de color amarillo brillante, siguen cantando, entonces los mineros pueden trabajar muy a gusto. Saben que el aire que están respirando es bueno, es seguro. Pero cuando los niveles de gas suben, entonces aquellos pajaritos dejan de cantar. Si los aires, el metano empieza realmente a ser bastante fuerte, el pajarito entonces empieza a voltear y cae muerto. El gozo cristiano es probablemente como este pájaro amarillito. ¿Por qué? Cuando el corazón deja de cantar, es porque hemos perdido el gozo. Cuando nuestro corazón y nuestra vida cristiana deja de sonreír, deja de entusiasmarse por leer la Biblia, deja de entusiasmarse por contribuir a la obra de Dios, aún en esta situación de cuarentena, es porque nuestro gozo como cristianos se ha perdido. Hay muchos factores para que el gozo se pierda. Quizá algún pecado ha hecho que usted y yo perdamos el gozo. Puede ser que la rutina espiritual debido a esta pandemia ha sido tediosa, ha sido complicada y puede ser que eso nos ha quitado el gozo. Hay muchos factores, pero la pregunta sigue siendo la misma. Hermano, ¿tenemos el gozo del Señor en esta mañana? A la luz de Filipenses capítulo 1 vamos a ver, hermanos, que el secreto del gozo, Pablo nos lo está diciendo aquí, el secreto del gozo no consiste en hacer algunas cosas, más bien consiste en no dejar de hacer algunas cosas. Tiene que ver, hermanos, no con traer canarios a nuestra casa, más bien consiste, hermanos, en no menguar en algunos puntos. El secreto del gozo, hermanos, en nuestra vida como cristianos consiste en no dejar de hacer, hermanos, algunas cosas. Vamos a meditar, si le parece, en la primera. La primera cosa que nos dice el apóstol Pablo es agradecer, y no solamente dar gracias así, sino agradecer por algo específico que es la iglesia. Pablo da sus saludos a esta iglesia aquí en Corinto, en Filipos, perdón. Rápidamente esta iglesia la funda, ¿verdad?, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Ahí en Hechos 16 encontramos el relato y Pablo entonces está escribiendo esta carta 10 años después. Si Pablo la funda en el año 50, 51, esta carta la está escribiendo en el 60, 61. ¿Por qué? Pablo está encarcelado y entonces la iglesia de Filipos manda a Epafrodito con una ofrenda. Eso lo vemos en el capítulo 4, en el capítulo número 4. Esta fue la primera iglesia en Europa. Recordamos rápidamente que Pablo quería ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Tuvieron una visión de este varón macedonio y llegaron aquí a donde se encontraba Lidia, porque no había una sinagoga. Y entonces Pablo les empieza a decir en el capítulo 1 cuál es el secreto del gozo. Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de estar encarcelado y a punto de ser probablemente ejecutado si la corte fallaba en su favor, entonces él estaba a punto de
de morir, de partir de este mundo. Y sin embargo, Él les dice el secreto del gozo en toda la carta, pero en el capítulo 1 es muy específicamente, hay unos puntos que vamos a ver. Y el primero es que Pablo tenía gozo, porque él no dejaba de agradecer por la iglesia. El versículo 3 dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta carta es conocida como la carta del gozo. ¿Por qué razón? Bueno, uno de los temas principales que encontramos es el gozo. El verbo regocijar aparece aproximadamente unas 90 veces en el Nuevo Testamento, lo cual incluye cuando él saluda, gozo y paz para vosotros, ¿verdad? Y bueno, el sustantivo gozo lo encontramos 50 veces. Entonces lo interesante es que el verbo y el sustantivo aquí en Filipenses aparecen 16 veces, por lo cual el gozo es un tema importante en esta carta. Y rápidamente solo quiero mencionar, hermanos, dónde se encuentran esas palabras. Ve al 1.4, hermanos, dice el 1.4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. El 1.18 dice así: que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, segunda vez, y en esto me gozaré. Vamos al 1.25, dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Cuarta vez, hermanos. Tenemos en el 2.2, completad mi gozo. Quinta vez. Tenemos en el 2.17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Sexta vez, y regocijo. Séptima. 2.18 dice: y asimismo gozaos y regocijaos. Tenemos ahí, ya llevamos 9. Capítulo 2, versículo 28 dice: así que les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. La 10ª vez, versículo 29: recibidle pues en el Señor con todo gozo. 11. Capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vamos al 4.10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor. ¿Cuál es el secreto de este gozo, hermanos, que Pablo tenía en la cárcel, hermanos? Es que Pablo no dejaba de agradecer a Dios por la iglesia. ¿Y usted, hermano? ¿Y nosotros? ¿Hemos dejado de agradecer por la iglesia? Hermanos, Pablo comienza todas sus cartas con agradecimiento a Dios, excepto, hermanos, por Gálatas, segunda de Timoteo y Tito. ¿Por qué razón, hermanos? Pablo quiere enseñarnos que el secreto del gozo en medio de un encarcelamiento es precisamente la gratitud por nuestros hermanos en Cristo. Es necesario resaltar que la gratitud de Pablo es dirigida a Dios. La fuente del gozo viene de Dios, porque su oración es: doy gracias a mi Dios siempre. Entonces, el gozo depende enteramente del Señor. Él es la fuente del gozo. Y un regalo que Dios nos ha dado, hermanos, es precisamente formar parte de un cuerpo local, de una iglesia local, lo cual es motivo de nuestro más profundo agradecimiento. Pero lamentablemente los cristianos poseemos una habilidad muy extraña que nos impide el agradecer y hace que nuestro gozo se pierda. Tenemos una habilidad sobrehumana muy desarrollada en nuestro ser, hermanos. Solemos recordar las cosas tristes que nos han ocurrido, solemos recordar, es verdad, los comentarios duros y las calumnias que se han levantado en contra de nosotros. Y bueno, también tenemos la habilidad, ¿verdad?, de hablar con respecto a todo lo que los hermanos han hecho mal, lo que nos parece equivocado, y de percibir los errores y de señalarlos. Estamos como aquel señor de edad avanzada que se encontraba ahí en el hospital con su esposa de 65 años a su lado. Y entonces despierta él ahí en la cama del hospital y le dice: ¿estás de nuevo a mi lado? Preguntó el hombre y su esposa le dice: sí, mi amor, aquí estoy. Con voz bastante delicada, este señor le pregunta: oye, ¿recuerdas hace muchos años cuando yo estaba en el hospital para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial? Tú estabas a mi lado en ese entonces. También estabas a mi lado cuando perdimos todo en aquel incendio, ¿lo recuerdas? Además de esto, también recuerdo que estabas a mi lado cuando perdimos todas nuestras pertenencias en aquel día trágico, ¿te acuerdas? El Señor suspiró profundamente y continuó diciendo: ¿sabes qué?
yo creo que tú eres la culpable de todas estas calamidades que me han ocurrido. Hermanos, tenemos esa habilidad sobrehumana de, en lugar de agradecer que la esposa estuvo con su esposo todos estos momentos malos, este señor más bien recordó, ¿verdad?, que ella era la culpable y la fuente de todas esas catástrofes. Hermanos, pero para Pablo, aquí nos está mostrando que el secreto en nuestra vida cristiana tiene que ver con la actitud de agradecer constantemente. Y caminamos muchas veces en oscuridad porque andamos en la vida señalando todo lo equivocado que hay en los demás hermanos. Y es claro que todos hacemos cosas equivocadas, pero cuando el enemigo logra desviar nuestra vista de maneras muchas veces sutiles, hermanos, haciendo que perdamos de vista lo importante, logra entonces su objetivo, que nosotros nos quejemos en lugar de agradecer. Señalamos el error en lugar de señalar la virtud. Perdemos algo importante en nuestra vida, el gozo del Señor. ¿Lo hemos perdido nosotros en este tiempo de pandemia? Es por ello, hermanos, que todo culto apunta a un lugar, agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque la gratitud, hermanos, cuando agradecemos a Dios por los hermanos y por las bendiciones del Señor, es una razón más para adorar a nuestro Dios y Salvador. Pero agradecer, ¿por qué? Pablo, hermanos, no agradece por las posesiones materiales aquí. No está diciendo que no lo hagamos. Hay que agradecer al Señor en todo y por todo, hermanos, pero no está diciendo aquí que no agradezcamos por las bendiciones materiales. Claro que es un motivo de gratitud, pero Pablo nos está enseñando que hay algo más valioso por lo cual agradecer, que es la iglesia, hermanos, de Filipos. En el capítulo 4, versículo 1 se les dice: ustedes son mi gozo y mi corona. Hermanos, nosotros consideramos hacia nuestra iglesia que nuestros hermanos son nuestro gozo. Pablo se encuentra a unos 1500 kilómetros de distancia, hermanos, de Filipos. Y tiene unos 5 años aproximadamente que no los ha visto, pero cada vez que él se acuerda, él dice: gracias, Señor Jesucristo, por aquella visión que tú me mandaste. Tú me impediste ir a Bitinia y me diste aquella visión del varón macedonio. Aún recuerdo cómo Lidia estaba ahí sentada y tú abriste su corazón. Aún recuerdo por aquella muchacha endemoniada que estaba dando voces y cómo tú tuviste a bien liberarla de esa opresión. Todavía recuerdo cómo tú nos libraste de las cadenas en la cárcel y cómo aquel carcelero iba a quitarse la vida y cómo tú le rescataste y cómo toda su familia entregó su vida a ti, cómo ellos nos lavaron las heridas y cómo ellos nos abrieron su corazón y su casa. Hermanos, ¿tiene el gozo del Señor en esta mañana? El secreto del gozo, hermanos, consiste en no dejar de hacer algunas cosas. La primera es no dejar de agradecer por la iglesia. La segunda, hermanos, es no dejar de orar por la iglesia. Versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es significativo resaltar, hermanos, que Pablo rogaba. Pablo oraba mucho y acostumbraba pedir en sus oraciones, no solamente por sus amigos, no solamente por los que abiertamente apoyaban el ministerio de Pablo, sino por todos. Y él lo deja muy claro. El secreto del gozo está en orar por todos y cada uno de los hermanos de la iglesia local. Por encima de verlo como una ocupación tediosa y pesada, Pablo señala que el secreto del gozo está en orar por los hermanos de Filipos. La pregunta es, para nosotros, ¿es una carga o es un motivo de sonreír y de agradecer al Señor y de orar por ellos? Hermanos, un corazón egoísta y superficial, centrado en los problemas, centrado, hermanos, en los intereses personales, solamente va a producir oraciones que tienen que ver, hermanos, con uno, y oraciones muy superficiales. Cuando tenemos un corazón centrado, hermanos, en nuestra propia gloria, en nosotros, vamos a tener, hermanos, oraciones donde vamos a excluir a los hermanos de nuestra iglesia. Y Pablo dice, les advirtió en el capítulo 2, versículo 4, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La falta de gozo se refleja entonces de 3 maneras, hermanos: pensamientos y conversaciones negativas acerca de todos los hermanos de la iglesia, falta de interés por el bienestar de los hermanos de la iglesia y una falta de intercesión a su favor. Cuando los cristianos no tenemos este gozo de parte del Señor, hermanos,
Entonces vamos a tener características como las siguientes: egoísmo, egocentrismo, hermanos, orgullo, muchas veces hasta venganza, porque solamente vamos a estar centrados, hermanos, en nosotros mismos. Y cuando uno está centrado en uno mismo, hermanos, quizá también va a haber mucha falta de oración. La pregunta es, ¿tenemos el gozo del Señor en esta mañana? El gozo del Señor consiste, a la luz de Filipenses 1, en no dejar de hacer algunas cosas, no dejar de agradecer por la iglesia, no dejar de orar por la iglesia. La tercera cosa, no dejar de participar con la iglesia. Ve el versículo 5, por favor, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Hermanos, tenemos a un hombre encarcelado. Tenemos a un cristiano que está al borde de la ejecución y de la muerte. Gracias a Dios, Pablo salió, hermanos, libre después de un tiempo. Pero, hermanos, si se le hiciera un test de depresión a Pablo, de la escala del 0 al 10, Pablo obtendría la calificación 0. ¿Por qué? Habría un gozo, hermanos, que impediría que la depresión invadiera su vida. Y nosotros, hermanos, y usted, la palabra evangelio aparece solamente 6 veces, hermanos, en el capítulo 1. Ve el versículo 5, dice ahí, por vuestra comunión, ¿en dónde? En el evangelio. Ve el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Ve el versículo 12, dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas me han sucedido, han redundado más bien por el progreso del evangelio. Ve el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Ve el versículo 27, dice así, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, los filipenses tenían algo en común con Pablo, porque aquí, cuando dice la palabra, ve al versículo 5, por vuestra comunión. La palabra comunión aquí en el original griego es koinonía, y es tener algo en común. ¿Qué cosa tenía Pablo en común con la iglesia de Filipos? Era que participaban, hermanos, juntos por el evangelio, hermanos. Entonces el secreto del gozo es esta participación y comunión, hermanos, por el evangelio. Entonces la comunión va más allá, hermanos, de compartir un café o de tener, hermanos, algún desayuno en ocasiones en el salón social. La comunión, hermanos, la koinonía implica más que tener nuestro nombre inscrito en la membresía de la iglesia. Eso es claro que es necesario. Pero Pablo y los filipenses tienen una comunión, hermanos, espiritual, real, profunda y satisfactoria, a pesar de tener 1200 kilómetros de distancia y a pesar, hermanos, de tener 5 años de no haberse visto. Para Pablo, hermanos, el gozo no era encontrarse en situaciones favorables, sino en ver cómo el evangelio progresa aún en medio de adversidades. Y hay algo interesante. ¿Usted ha notado cuántas veces Pablo utiliza aquí en este capítulo, hermanos, la frase todos vosotros, para no excluir a nadie? Todos vosotros. Ve el versículo 4, hermanos, dice siempre, el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, dice a todos los santos. Versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo, dice de vosotros. Pero ahora vea el versículo 4, rogando con gozo por todos vosotros. Vea el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Vea el versículo, hermanos, 8, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros. Vea el versículo 25, 1:25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Ve el capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo, dice, con todos vosotros. Y capítulo 4, versículo 21 dice, saludad a todos los santos. Hermanos, Pablo no excluye a nadie aquí, está participando con toda la congregación y les dice, desde el primer día hasta ahora. Ya pasaron 10 años, hermanos, desde aquel primer día en el que fueron a hablar ahí, hermanos, la palabra del Señor y cuando se encontraron con Lidia. Y la iglesia seguía participando, hermanos, con Pablo. Lo vemos en el capítulo 4. Fue una de las únicas iglesias que participó con Pablo en dar y recibir. Lo dice el mismo apóstol. Dice, no es que tengan necesidad, pero ustedes han participado por el evangelio al dar y recibir económicamente.
La pregunta es, hermanos, ¿nosotros estamos participando con la iglesia local para el progreso del Evangelio? Nuestra falta de gozo, hermanos, se debe a que quizá no estamos participando, hermanos, aún en esta situación, aún en medios electrónicos, como iglesia y con la iglesia, hermanos. Un anciano misionero de 90 años, quien había sido misionero por 72 años, dijo una vez: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso lo dijo Nehemías, pero él dijo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando se va el gozo, se va la fortaleza. Cuando se va el gozo, se va la fortaleza. Y puede ser muchos de nosotros, independientemente de la edad, no tenemos fortaleza física para el progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tenemos gozo para realizar la obra de Dios, aún por medios electrónicos, hermanos. Dice el versículo 6, yo estoy convencido de esto, estoy persuadido de esto. Esto es bastante interesante, hermanos, esta palabra, estando persuadido. ¿Por qué? Porque en el original griego, hermanos, este es un verbo que tiene la siguiente idea: lo que sucedió en el pasado tiene repercusiones en el presente. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice el Señor Jesucristo, escrito está. ¿Hace cuánto se escribió eso? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bueno, ya pasaron cientos de años. Pero eso que se escribió en el pasado tiene repercusiones el día presente. Entonces Pablo dice: yo me convencí de algo hace mucho tiempo y el día de hoy sigo convencido de lo mismo. ¿Qué cosa? De que Dios iba a terminar su obra en el cristiano. Generalmente, hermanos, Dios está trabajando de manera activa en nuestros corazones y muchas veces es imperceptible para nosotros. Alcanzamos a ver alguna u otra cosa, pero Dios está trabajando de manera activa en nuestro corazón de una y mil maneras, hermanos. Esto lo escribió el comentarista F.B. Meyer y dice así, voy a leerlo, cito textualmente, dice: vamos al taller del artista y ahí encontramos pinturas inacabadas, en grandes lienzos que sugieren grandes diseños, pero que fueron abandonadas, ya sea porque el genio era incapaz de terminar la obra o porque la parálisis sepultó la obra de su mano. En cambio, cuando ingresamos al gran taller de Dios, nada encontramos que lleve la marca del afán o la incapacidad para acabarla. Y estamos seguros de que la obra que en su gracia ha comenzado, el brazo de su fuerza la completará. Dios no tiene, hermanos, cierro la cita, Dios no tiene obras inacabadas, hermanos. Dios no es aquel que empieza algo y lo deja botado. Nuestro Dios es un Dios que empieza y sin lugar a dudas termina aquello que ha comenzado. Versículo 7 dice ahí: como me es justo sentir por todos vosotros. Hermanos, Pablo está diciendo a los filipenses: ustedes han estado conmigo, no solamente en las buenas, sino también en las malas. Cuando yo tenía libertad de predicar en las sinagogas, ustedes estuvieron conmigo. Y ahora que estoy en la cárcel, ustedes siguen conmigo. La iglesia, hermanos, tenía gozo. Y Pablo también tenía gozo. ¿Por qué? Porque juntos estaban participando por el bien del evangelio. Y por eso es que le dice el versículo 7. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hermanos, Pablo afirma que la iglesia filipense lo ha acompañado de manera desinteresada y sacrificada, hermanos, y sacrificada para animarle, para ayudarle a mitigar su sufrimiento y suplir las necesidades que él tenía, hermanos. Eran sus compañeros espirituales participando de la gracia con él. Vea que la iglesia se veía como un ejército y como compañeros de milicia. Nunca se vieron como enemigos en un sentido. Ese es el propósito, hermanos, que veamos a los demás hermanos como militantes como nosotros, como otro soldado que estamos combatiendo en el mismo terreno, hermanos, buscando el reino de Dios y su justicia. No como un enemigo, no como enemigos, hermanos, que hay que vencer, sino como compañeros de milicia. Hermanos, ¿tiene usted gozo del Señor en esta mañana? El secreto del gozo, hermanos, consiste en no dejar de hacer algunas cosas, consiste en no dejar de dar gracias por la iglesia, consiste en no dejar de orar por la iglesia, consiste en no dejar de participar con la iglesia, y la última parte consiste en no dejar, en amar, hermanos, a la iglesia, no dejar de amarla. Termina el versículo 8, hermanos, dice así: porque Dios me es testigo
de cómo os amo a todos vosotros. Hay, hermanos, algunas imágenes siempre ahí por internet y algunos libros dan la siguiente pregunta. ¿Cómo usted puede matar a su iglesia? Bueno, ¿cómo la podemos matar? Criticando a todos y por todo, hermanos, no tomando en serio la Biblia, desanimar a los hermanos, siempre hablando mal de lo que está en la iglesia, no tener amor por los hermanos. Esa es una manera, hermanos, de matar nuestra iglesia. No ame a los hermanos. Debería circular otra imagen, hermanos, cómo avivar a su iglesia, hermanos. Y la respuesta a la luz de este versículo 8 es: ame a su iglesia. ¿Cómo podemos avivar nuestra iglesia, hermanos? Es ame a su iglesia. ¿Qué amaba el apóstol Pablo? En el versículo 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y si comparamos, hermanos, eso con el capítulo 3, versículo 4 al 9, hermanos, vemos algo interesante. Que Dios, hermanos, Pablo amaba a Dios, y este amor, hermanos, se reflejaba en su amor por la iglesia. Por su amor por la iglesia. Y les dice: Dios es testigo de cómo yo les amo a todos ustedes. Hermanos, Pablo amaba algo más que el propio currículum que vimos en el capítulo 3, versículo 4, que señalamos. Pablo da su currículum, ¿no? Si alguno piensa en que tiene que confiar en la carne, yo más, ¿no? Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero para cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Jesús. Y este amor de Cristo, hermanos, que moraba en su corazón, se reflejaba en el amor por los hermanos. Y la pregunta es, nosotros podemos testificar como Pablo diciendo: Dios me es testigo de cómo yo los amo con el entrañable amor de Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, hermanos, este es un tiempo en el que debemos crecer más y más en amor. El amor no se puede expresar, se puede expresar al animar a otro hermano, a otra hermana, a continuar fiel a Jesús, hermanos, a animarle a no desistir, y si es necesario, a corregirle en aquello que requiere enderezar. Pero porque al final de cuentas, la disciplina siempre ha sido un acto de misericordia. Pero, hermanos, es necesario que nosotros no dejemos de amar a los hermanos. Un vecino entró a la casa del otro, ¿verdad? Lo encontró en la ventana, quitando con una espátula, hermanos, el hielo de cristal que tenía debido al frío de esa mañana de enero. Y el hombre le dijo: oye, ¿y por qué no prendes mejor el calentón de leña? El otro se quedó pensando y dice: ay, sí es cierto, ¿verdad? Hermanos, el calor logró derretir, claro, el frío de ese hielo. Hermanos, el calor del amor, ágape, porque aquí el amor que utiliza dice: los amo con el amor de Cristo, y la palabra que utiliza es el amor ágape, es el amor divino, es el amor, hermanos, que nuestro Dios mismo nos ha expresado. Es capaz, hermanos, de derretir cualquier hielo que pueda existir en nuestra iglesia. Y dice así: los amo con las entrañas de Jesucristo. Literalmente en el griego dice: los amo con las entrañas de Jesucristo. Reiteramos, hermanos, que en la antigüedad se creía que las emociones se encontraban por aquí del intestino y por aquí de las entrañas, de las tripas, hermanos. ¿Por qué? Cuando usted siente algo, parece que lo primero que siente es aquí. Ay, siento mariposas, es aquí. Sintió un susto, es aquí. Entonces pensaban que las emociones se encontraban aquí, hermanos. Y dice Pablo: bueno, pues yo los amo, hermanos, con las entrañas de Jesucristo. Pablo está tan unido a Cristo, hermanos, que el amor de Cristo que ha sido derramado en él, ahora lo expresa para amar a los filipenses. Hermanos, el amor de Cristo con el cual lo ha amado usted, necesita expresarlo ahora con los demás hermanos en Cristo, hermanos. El amor, hermanos, escondido no bendice a nadie. El amor, hermanos, secreto no bendice a nadie. Yo los amo a todos en secreto, eso no va a bendecir la vida de nadie. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Hermanos, la pregunta entonces es: ¿tiene gozo, hermanos, en esta mañana adorando al Señor en este culto dominical? ¿Tenemos el gozo del Señor, hermanos, en nuestra vida? El secreto del gozo, hermanos, consiste en no dejar de hacer
algunas cosas. El secreto del gozo, hermanos, consiste en no dejar de agradecer por la iglesia, no dejar de orar por la iglesia, hermanos, no dejar de participar con la iglesia y no dejar de amar a la iglesia, hermanos. El Señor nos permita hacer esto, hermanos, no dejar de hacerlo, y que el gozo del Señor, hermanos, esté con nosotros, aún en esta situación como la que tenía Pablo. 5 años sin verse, 1200, 1500 kilómetros de distancia. Pero, hermanos, él escribe esta carta y lo único que escribe es: yo me gozo, y yo me gozo, y yo me gozo, y yo me regocijo. El Señor nos permite a nosotros tener este gozo, hermanos, y no perderlo en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Y gracias, Padre, porque nos permites entender, Señor, que tú quieres que agradezcamos, Señor, te agradezcamos por nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Rogamos que tú sigas bendiciendo, Señor, sus vidas, sus ministerios, sus familias. Señor, permítenos seguir participando juntos, aún por medios electrónicos, Señor. Y, Padre, permítenos expresar el amor también, aún a través de alguna llamada, haciéndole ver a algún hermano que estamos interesados por él y animándole, Señor, a que continúe firme. Nos ponemos en tus manos agradecidos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor tenga a bien ayudarnos en esta semana y que el Señor siga recibiendo la gloria que Él merece, hermanos. Dios les bendiga. Amén.